¿sí? Bueno, chicos, los que fueron fieles a la clase ya tienen su 10 de promedio. Bueno, vamos a empezar. Oremos. Bendito Dios y buen Padre Celestial, Rey de toda gloria, gracias queremos darte, Señor, porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Podemos decir que hasta aquí nos has acompañado, Señor amado. Yo te pido por estos jóvenes, Señor eterno, que usted pueda guardarlos en estos tiempos de vacaciones, Señor amado, y que les dé la inteligencia y sabiduría, que ya falta poco tiempo, Señor amado, para que ellos puedan culminar un año escolar. Fortalécelos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, chicos, desde el día de la clase pasada, que fue ayer, ya estamos viendo una nueva civilización o una nueva, podemos llamarle un nuevo imperio. Y este es la civilización griega, una de las más sobresalientes e importantes para todo lo que tiene que ver en arte, cultura, escritura. Y el objetivo es identificar la cultura que dio origen a la civilización occidental, considerando la civilización griega. Y cuando nos vamos a la línea de tiempo, debemos estar aquí. Estamos ubicados en la edad antigua, en el cual aparecen estas grandes civilizaciones, las que ya vimos, la Mesopotamia, China, la hindú, la egipcia, y ahora vamos a ver la griega. Es que es la cuna, pero ¿por qué se llama la cuna de la civilización occidental? Porque tomamos de ellos, nosotros, recordemos, el Imperio Romano, cuando fue conquistado por los griegos, ellos influenciaron mucho en los romanos, luego del romano, recuerda el latín, se mezclaron y nos dio, por ende, nuestro idioma español o castellano. Pero ¿dónde y cuándo vivieron los griegos? Ellos en sí vivieron en una isla llamada Creta, un lugar muy rocoso, que por cierto antes en las civilizaciones fluviales eran los ríos, ahora es el mar Egeo. Entonces, esta antigua Grecia es un pueblo que se ubicó en la península de los Balcanes, al sur de Italia, donde está el mar Egeo. Grecia es la fuente que dio origen a nuestra cultura occidental, también llamados griegos o helenos. Ellos desarrollaron todo lo que tiene que ver con la filosofía, la ciencia, el teatro, la historia, la geografía, las olimpiadas en el 776 a.C. e inventaron la democracia que tenemos en la actualidad. Y aquí les presento el lugar donde específicamente se desarrolló. A diferencia de las civilizaciones fluviales, ellos no contaban con los ríos, eran bien escasos. Por eso tenían que alejarse buscando estos lugares para la mejor, lo que tiene que ver en la agricultura. Así que por eso fueron extendiéndose. Pero gracias al mar Egeo, fueron unos grandes comerciantes y navegantes. ¿Cómo era en sí todo lo que tiene que ver con la antigua Grecia? Como yo les decía, eran montañas, vivían separados, aprendían acerca de las culturas, de los que venían. Recuerden que podemos decir en la actualidad que era un puerto en el cual debían llegar los navegantes, así que se hizo ese intercambio de cultura. Aventureros dice que también eran, porque agarraban y bueno, con esta meta de ir a comercializar, se iban días, semanas y hasta meses. ¿Cuál fue el legado que nos dejaron los griegos? Tenemos aquí lo que es el teatro, la danza. Aparecen de esta parte de Grecia estos grandes filósofos, Aristóteles, Sócrates, los grandes pensadores, estos libros, estos géneros literarios como la Odisea, la Ilíada y las fábulas. Aquí podemos poner las fábulas de Esopo. ¿Qué más? Y lo que tiene que ver con ciencia, geometría, geografía, matemáticas, psicología, astronomía también. Algo que les envié el día de hoy fue este recuadro que usted lo va a completar. Dice, completemos el esquema. Grecia
el legado que nos dejó y lo que es cultura. Cultura, recordemos que es todo lo que nos dio en ciencias, en literatura, en esculturas, en arte. Entonces usted va a completar este recuadro de aquí. También dice que los pueblos griegos nunca fueron conquistados, a diferencia de los que vimos en la clase pasada. Y estas son las fases evolutivas de los griegos. La primera se da en la civilización micénica en el siglo XVIII al siglo 12 antes de Cristo, luego viene el periodo oscuro. Vamos a ver cada uno de esos periodos, pero vamos a verlos paulatinamente. El periodo oscuro en el siglo 12 al siglo 18 antes de Cristo, el periodo arcaico, del siglo XVIII al siglo 8 al siglo 6, y aparecieron los polis o ciudades-estado. Estas grandes polis como Atenas, Metrópolis y algunas que vamos a ver más adelante. Periodos clásicos en el siglo V al siglo VI antes de Cristo, donde se dio el desarrollo de la democracia. Aquí aparece la democracia en Grecia. El periodo clásico en el siglo V al siglo VI también, y el desarrollo de la democracia. En sí, los siglos de Pericles, conocidos como el siglo de oro de Pericles. Pericles fue un gran estadista griego que gobernó en las ciudades-estados de Atenas. Las guerras médicas, que significan las guerras entre los griegos y los persas, la cual fue ganada por los griegos. Vamos a hablar de Alejandro Magno y todo. ¿Se recuerdan que lo vimos en la civilización hindú? La influencia de los griegos. Los helénidos en el siglo IV a.C. al siglo II a.C. y la decadencia de los griegos, es decir, cuando ya comienza a caer su imperio, la guerra del Peloponeso entre Atenas y Esparta, la cual precipitó la caída de los griegos. La conquista de los macedónicos sobre Grecia. Esta conquista fue iniciada por Felipe II y terminó por su hijo Alejandro Magno. La exportación cultural de Alejandro Magno, todo con respecto a este gran guerrero, la exportación de la cultura griega, cómo se extendió a todos estos territorios conquistados por él. Este es el periodo helenístico. Bueno, ahora sí les voy a dejar a su compañera Briana, que tiene su exposición. Ok, Briana, empezamos con tu exposición. ¿Tienes el audio abierto, hija? Buenos días, profesora, compañeros. El día de hoy yo les voy a hablar sobre el origen de la civilización griega. La geografía de la Grecia influyó de gran manera significativa en el desarrollo de la civilización. Aunque tenían acceso a la abundante agua de mar que resultó una gran fuente de riqueza. Las montañas cubrían un 80% de la antigua Grecia y unos pocos ríos atravesaban el paisaje rocoso, por lo que eran insuficientes para el desarrollo de la agricultura. Estas características del terreno forjaron a los antiguos griegos a colonizar varias islas, marineros y comerciantes. Cuando la civilización ocupó en la región de Magna Grecia, se establecieron en los asentamientos permanentes. Más adelante formaron las polis y vivían principalmente de la pesca y el comercio. En el norte de la Grecia, el terreno resultaba propicio para la agricultura, lo que permitió el desarrollo de varios pueblos helenos. Se desarrollaron dos grandes civilizaciones que fueron la cretense y la micénica. Gracias. Ok, chicos. Bueno, entonces esta es una pequeña nada más que introducción a lo que vamos a ver sobre esta gran civilización, y empezamos con la antigua Grecia. Como decía Briana, fueron excelentes navegadores, aventureros y comerciantes, aunque les hacía falta los ríos que antes habían en las otras civilizaciones, pero ellos pudieron adaptarse, porque de paso también hagamos de cuenta que es el perfil costanero, que todo es agua, el mar Egeo era que lo rodeaba,
pero habían ciudades alejadas que se iban hacia el Valle Egeo, donde sí la producción agrícola fue alta y también el pastizal para la crianza de animales. Pero todo se da allá en la isla de Creta. Allí nace esta civilización griega. Aunque disponían de escasos recursos, como decía su compañera, por lo que el terreno era rocoso. Pero ellos construyeron, tenían un conocimiento grande con respecto a cultura y arte. ¿Está en clase con nosotros? Sí, sí. Ok. ¿No está Chirao por allí? Chirao. Él quería que le revise. Bueno, chicos, tienen la guía del estudiante para que puedan trabajar allí. Por eso más me conecté con ustedes, para que Diana pueda dar su exposición. Muy buena exposición. Los estudiantes que tienen, creo que Parral es el próximo en dar su exposición. Regresamos el 4 de enero, chicos. En la institución se va a estar atendiendo el día de mañana, el 28, el 30 y el 31. Bueno, chicos, Dios me les bendiga, que tengan unas excelentes vacaciones. Feliz año, que Dios los guarde. Recuerde no estarse en grandes aglomeraciones de personas. Chao, chicos, hasta la próxima.